métodos básicos que siempre podemos tener es poder cambiarle esos dos atributos. Nosotros somos dueños de lo que podemos permitir o no agregando o sacando los métodos. Generamos getter y setter de los dos, altura y radio. Tenemos los dos. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo sería el volumen de esta figura? ¿Y cómo sería el volumen? Doble el volumen. ¿Cómo se calcula esto? Pi por radio al cuadrado por altura. Pi por radio al cuadrado, que me da la superficie de la tapita, y después como si pegara muchas tapitas de una arriba de la otra, lo multiplicó por la altura. ¿Sí? Entonces sería return más pi por radio por altura. Y tenemos nuestro cilindro 3D. Armado. Borrar todo. Vamos a hacer el prisma rectangular. Ya que lo puse prisma rectangular, iba a llamarlo cubo, pero bueno. Fíjense que si no lo digo que nada, no agrega a nadie, y acá le agrego extend, figura. ¿Qué tiene entonces? Ya ahora ven el error de vuelta, me aparece hasta que no define el constructor, lo voy a seguir teniendo. Este prisma rectangular es parecido. ¿Qué tendría que tener entonces para definirlo? Lado 1, lado 2 y una altura. ¿Sí? Entonces, vengo y lo defino. ¿Qué inconveniente estaría teniendo ahora mientras lo voy creando? De vuelta a la altura. Exacto. Lado 1 tiene su lógica, es el lado del rectángulo de abajo. Private, lado 2. Doble lado 2. Y fíjense que acá me aparece private doble altura. Y hay algo importante también, ahora cuando hacemos un constructor, podemos agregar, generar constructor. Usando los tres valores que teníamos. Y el super, en vez del NN, ven que nos agrega ahí que nos den el nombre, en vez de que nos den el nombre, lo ponemos nosotros de tres. Prisma rectangular. La comilla. Ahora genero los getter y setter. Y acá donde veo yo la altura. Conceptualmente, esta altura con esta altura de acá, ¿significan lo mismo? ¿Son lo mismo? ¿Tienen el mismo significado? En las dos figuras significan lo mismo. No es que a una clase le puse nombre mascota y en un string, y al otro le puse raza, por ejemplo, para su clase, y digo, no, lo pongo arriba porque los dos tienen un string. No, tienen un atributo que es común y representa lo mismo. La altura de la figura. Cuando detecto eso, acá tengo un error. ¿Por qué? Porque todas las figuras, imagínense ahora que hago el prisma triangular, lo mismo no va a pasar, tiene también altura. Estoy repitiendo siempre el mismo atributo en cada subclase. Cuando eso me ocurre, lo que hago es moverlo. Saco estos dos y digo, no, todos tienen altura. Lo saco de acá y vengo y lo agrego en figura 3D. Digo, bueno, la figura 3D también tiene una altura. Acá lo podemos pasar, doble altura, y decir acá dis punto altura, tenemos hecho esto, y agregar lo que es el get altura y set altura, los dejo arriba. Como ahora ya los tengo arriba, modifico el cilindro. El cilindro no tiene altura, porque si no estoy repitiendo el atributo, ya lo recibo de arriba. ¿Lo recibe en el constructor? Sí, lo recibe. ¿Qué puedo hacer? Llamar pasándolo.
el nombre y le doy la altura. Entonces ya no me hace falta más esto. El get y el set de altura no me hacen falta porque ya los tengo arriba. Yo los agrego si yo los cambio esos métodos. Si yo no hago nada y no los pongo, no repito el mismo código, lo dejo arriba. ¿Sí? Fíjense que acá me da el error de altura, pero puedo decir this.getAltura. ¿Sí? Mi altura y el radio. ¿Estamos ahí? Voy a prisma rectangular, el mismo problema, ya lo había borrado. Acá les paso la altura. Fíjense de nuevo que la altura ya no lo conozco, el atributo, porque lo declaré privado. Lado 1, lado 2, ya había borrado el get altura y me falta ahora sí, que no lo habíamos hecho hoy, public, doble, get, volumen. Y acá digo, return, ¿cómo sería? Lado 1 por lado 2. Lado 1 por lado 2 más, no, por, que es otra cosa, this.get altura. ¿Sí? ¿Estamos ahí? No me quito ¿El? Sí, gracias. Bueno, fíjense esto, si yo lo escribo mal está buenísimo, gracias por, ahora lo arreglo, no era a propósito. Si yo lo escribo mal, no hay error. ¿Sí? No hay ningún error, no hay ningún error. ¿Qué va a pasar? Cuando alguien le pida el volumen a un prisma rectangular, no lo encuentra en prisma rectangular y usa el de arriba y devuelve 0. No aparece el error. Por eso vieron que en algunos casos les aparece un método cuando hacen esto, arroba, o les va a aparecer, creo que es así. ¿Ven ahí? Ese arroba override. Todo lo que aparezca con arroba se llama notaciones o anotaciones, depende de cuando lo vea. La idea es, no es Java, es el Eclipse, el entorno es una forma de decir. Entorno, ten en cuenta que yo con este método estoy tratando de sobreescribir a alguien. ¿Qué significa que si yo estoy sobreescribiendo a alguien? Tiene que estar arriba. ¿Y por qué me tira error si antes no? Porque me dice, no, ese método no existe arriba. Entonces vos no estás sobreescribiendo a nadie. Y me ayuda a mí, cuando estoy desarrollando, a no equivocarme con los nombres. ¿Sí? Pero es nada más que eso, es una ayuda. Pero se lo marca bien la ayuda. Entonces ahí yo lo pongo volumen. Y ahí sí, ahora sí lo está sobreescribiendo. Arriba debía un método volumen. ¿Sí? Es como una forma, un recordatorio. También ocurre al revés. Si acá nosotros venimos en la figura 3D, estamos actualizando nuestro código y cambian get volumen 3D y le ponen, fíjense que el prisma rectangular, cuando lo ve todo, me tira error. ¿Por qué? De nuevo, me cambiaron el de padre, entonces yo ahora no sobreescribo a nadie, tengo que cambiar el de abajo. Pero cilindro sigue la vida feliz y contento pensando que él redefinía el volumen. Pero, ¿por qué? Simplemente porque no tiene esa anotación. No tiene esa forma de que el compilador nos ayude a decir que hay una dependencia en este método. Nada más que eso es. Si lo sacan es tener cuidado. Lo sacan y nada. Ahí no hay error, pero acá lo llamamos 3D y acá lo llamamos como. ¿Sí? No es obligatorio, el papel no tiene que poner esas cosas, es simplemente para ayudarlos cuando están poniendo acá, asegurarse que están sobreescribiendo el del padre. Y dejar, lo que está bueno es si alguien, vamos a suponer que estamos trabajando en equipo, ellos están haciendo figura 3D, ustedes están haciendo la otra figura, si a ellos se les ocurre cambiar, a ustedes les va a saltar enseguida el error. ¿Sí? Lo mejor sería que hablen y se comuniquen, pero bueno, con esto pasa también y lo detectan enseguida. ¿Estamos ahí? Bien. Quiero hacer la superficie, vamos a hacer la superficie entera, que sería todo el cascarón de afuera. ¿Cómo sería? Compliqué la vida con la matemática. A ver, ¿qué sería en este? Lado 1 por lado 2. Sería, conceptualmente, la tapita abajo, la tapita arriba, que son pi por radio cuadrado, pi por radio cuadrado, y después todo el cascarón ahí. ¿Qué sería? El perímetro llevado para arriba, sin el relleno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A este también le puedo pedir la superficie, la cáscara, sí, con lo cual lo puedo poner como un método arriba y voy a decir que public doble get superficie. Acá no lo sé hacer, pongo 0, pero digo que el cilindro sí lo va a saber hacer. No grabé. Ahí está.
El get superficie, entonces dijimos public doble get superficie. ¿Y cómo sería? Diámetro por altura. Return. Si lo hacemos todo entero, diámetro, no, pi por radio por 2 por altura, que sería el perímetro, sería mat punto pi por radio por 2 por altura más 2 veces las tapitas. Y si ya queremos decir, y que siempre lo vamos a hacer, podemos decir superficie de la base. Esta queda más lindo. Y la base tomar eso, porcentajes regulares, por dis punto superficie de la base. Son distintas formas. Y ahí digo, bueno, superficie, lo escribí bien, acá agrego public doble superficie de la base. ¿Cómo sería acá? Get volumen dividido altura. Sí, podría ser, o pi por radio también. Lo iba a hacer al revés yo. Por si no entendieron, que el volumen era pi por radio al cuadrado por la altura. Si divido el volumen por la altura me da la superficie de la base. Es mejor hacerlo con los datos básicos y acá ¿qué queda? El volumen lo hago en función de la tapita por la altura. ¿Sí? Lo mismo que no sé quién lo dijo, pero es lo mismo. En vez de dividir y multiplicar, acá digo, fíjense que estoy repitiendo dis.get superficie, superficie base también. Superficie base. ¿Sí? Entonces tengo también la superficie de la base por la altura y en el otro sería pi por... La I es mayúscula. Por la altura no la conozco, dis.get altura, más, voy a ponerlo acá abajo, 2 veces la superficie de la base. Esa es la fórmula de calcular la superficie. ¿Estamos acá? Vamos a tener algo muy parecido en el prisma rectangular. ¿Cómo sería el prisma rectangular? La superficie, en vez de ser esto, ¿qué sería? Lado 1 por 2 más lado 2 por 2, todo eso por la altura. ¿Sí? Acuérdense, hago el perímetro, que sería lado 1 más lado 2, todo por 2, multiplicado los 2, multiplicado por el lado, por 2 veces la superficie de la base de vuelta. Pero ¿cuál diferencia tengo ahora? La superficie de la base, ¿cómo es? Lado 1, otra vez, por lado 2. ¿Sí? Cambiando acá, fíjense que de vuelta tengo el mismo beneficio. Is.superficie base. Tengo 2 veces la superficie base, conceptualmente lo mismo, lo podría subir arriba. Entonces podría venir acá arriba y decir, a toda figura 3D le puedo preguntar cuál es la superficie de la base. Public doble superficie base, acá no lo sé hacer y digo return. ¿Estamos ahí? Fíjense, acá es todo hermoso, todo bastante lindo, cierra, menos cilindro que tiene un error. Quedó acá radio y punto y coma. ¿Sí? Tenemos nuestra figura 3D, tenemos la herencia, estamos viendo herencia, parece hermoso, divino, pero ¿no les parece que algo ya lo vimos en ese código? ¿Figura qué tenía? Figura era distinto, porque era plana directamente. ¿Pero qué teníamos? Área, perímetro. Y yo dije la superficie de la base, ¿qué es? El área. El perímetro, bueno, puse la fórmula ahí, tengo que saberlo. Entonces, si yo ahora recapitulo de vuelta, y teniendo la figura que habíamos hecho antes, ¿sí? Figura, hicimos círculo, rectángulo, cuadrado, tengo una de esas dos cosas. Estas figuras 3D, ¿qué son en realidad?
Son figuras no porque tienen volumen, la figura común tiene área. Son distintas, la figura 3D es distinta a la figura. ¿Estamos de acuerdo con eso? A la figura no le puedo pedir volumen. Ahora, ¿cómo puedo ordenar la figura 3D? ¿Qué es la figura 3D? ¿Un apilamiento de qué? ¿Esto qué es? Esto, si yo tengo un círculo, un triángulo, ¿qué clase me llama a estas tres? Me engloba las tres. Figura. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que una figura 3D es una base y una altura. Sé que la altura es un doble. Ahora, ¿la base qué puede ser? Un círculo, un rectángulo, un triángulo, pero sé que todas esas son figuras. Base. Y ahí empieza a tener valor la herencia. ¿Sí? Yo no voy a repetir y empiezo a usar y componer los objetos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Y cuál es el gran truco de todo esto? Lo hago todo porque me aparecen los errores. Sí. Vamos a hacer una versión nueva. Voy a crear un paquete nuevo, así se lo llevan también. New class. Figura versión 2, lo voy a llamar. Así se llevan las dos versiones. Vamos a traernos de la clase pasada las figuras, todas. Y las traigo para figura versión 2. Tengo todo esto. Y ahora vamos a definir nosotros lo que es nuestra figura 3D. Figura 3D. Acuérdense que si estoy en distinto paquete puedo tener dos clases iguales. Por eso me puedo tener figura 3D acá adentro. Vamos a cerrar todo esto. ¿Qué sería ahora nuestra figura 3D? ¿Tiene un nombre? Sí. Vamos a poner un nombre. Nivel. ¿Y qué más? Una figura, que es la base, la tapita que yo venía llamando, y un doble, que es el tipo. Constructor, y ahora debería recibir todos. La tapita, esto de acá, que en realidad no es la superficie, es una figura que tiene una forma de calcular la superficie y ahí hacemos todo. Ahora van a ver cómo hacemos todo y el código es el mismo que teníamos antes. Simplemente nos queda escrito. No es que desaparece. Ahora, cuando usamos esto, decimos, bueno, si un nombre, una base, una altura, acá genera el constructor, podemos hacer getter y setter de todo, eso no hay problema, todo se puede cambiar. Y ahora viene nuestro asunto. ¿Cómo es el volumen? Public doble get volumen. ¿Cómo sería ahora el volumen explicado acá? Antes, ¿qué hacíamos? El cilindro hacía pi por radio al cuadrado y el rectángulo hacía lado 1 por lado 2. ¿Qué estamos haciendo? Figura por altura. Figura, pero ¿qué cosa es la figura? El área. Entonces digo, return es el área de la base, get área, por, si queremos, dis.getAltura. Y acá es donde entra todo lo que es el polimorfismo. Piénsenlo así. Yo creo mi figura 3D con un círculo. Cuando diga, acá lo definí de tipo figura, pero en realidad esa figura está apuntando a un círculo. Cuando yo diga base.getArea, ¿qué va a poner? Pi por radio cuadrado. Va a buscar ese código y lo multiplico por la altura. Y fíjense que es el mismo código que teníamos en la clase cilindro. Simplemente que ahora no lo repito. Habíamos hecho superficie de la base, que era pi por radio al cuadrado, por la altura. Entonces ahora lo estamos repitiendo. ¿Se entiende la idea? En el polimorfismo ahora nosotros nos permite definir figura 3D simplemente diciendo que tengo una figura. Esa figura, la base, puede ser cualquier cosa, incluido el medio círculo, que ni siquiera lo habíamos pensado.
Cualquier cosa que venga ahí es figura. Por ser figura se le puede preguntar el área. Y la figura 3D, esta que estamos usando nosotros, es la superficie de la base por la altura. Y fíjense que le digo, el área de la base por la altura. ¿Se entiende cómo empezamos a unirlo todo? ¿Cómo? Ahí lo tengo genérico, ahí yo no lo definí con nada. Yo no sé ni siquiera si soy un círculo, un rectángulo, nada. Yo sé que es una figura, es bien genérica. ¿Dónde está el hecho? En tiempo de ejecución es donde se va a crear el cilindro. Una pregunta. Sí. Cuando con esta clase instancias una figura 3D, ¿cómo sabe qué base tiene que instanciar antes? Es que en realidad no le importa a ella. Ella figura 3D y dice que para ella funcionar, y ahí es donde está el truco que no me interesa cómo está hecho el otro. Para ella funcionar, la base tiene que ser una figura y tiene una altura. Es lo único que se respeta. Por ser figura se le puede pedir el área. ¿Cómo la calcula dentro? No sabe. Si es un círculo, un rectángulo, un cuadrado. No le importa porque el cálculo es el mismo. ¿Sí? Puede ser una estrella. El día de mañana me hace una figura de estrella y de golpe tengo tipo un churro, quedaría. No sé, ya los nombres de figura 3D no lo sé. Pero bueno, quedaría esa figura. El medio círculo que tenemos se puede crear con medio círculo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos todo esto que se va llevando. De la misma manera, ¿cómo sería la superficie? Public, que la superficie no se veía tan rápido. Public, get superficie. Perímetro por altura. El perímetro por la altura. Entonces, return, base, punto, dame el perímetro por altura. Podría ser el atributo, o si queremos dis, punto get, altura. Si le queremos preguntar cuál es la superficie de la base, la figura 3D, que lo teníamos hoy, public, doble, superficie de base. ¿Cuál sería? Get altura. ¿No? Get Es la área. altura. Get área. Return, Get área. base.get área. Le pide a la base. Y acá es donde se empieza a unir todo. ¿Por qué? Tenemos polimorfismo, binding dinámico y delegación de responsabilidades. Ella no sabe cómo se calcula y no le importa saber cómo se calcula la superficie de la figura. Sabe que es una figura y tiene una forma de pedirle el área. ¿Cómo lo hace? No le tiene que preocupar. Gracias a que no le preocupa cómo lo hace, no es dependiente. Al no ser dependiente, nuestra figura 3D puede ser de cualquier cosa que nosotros querramos hacer. ¿Sí? Nosotros ahora podemos definir figuras de cualquier cosa siempre y cuando tenemos la figura. Voy a crear acá un main class, vamos a poner el principal para separarlo. Va a tener un main. ¿Cómo lo hago ahora? Y acá viene el asunto. Si yo quiero crear una figura 3D, yo como usuario de esta figura 3D, ¿qué voy a tener que decir? Figura 3D, FF1, se vuelve new figura 3D. ¿Qué quieren crear? ¿Un cilindro? Cilindro. ¿Qué le tengo que pasar? Un círculo. New círculo. De 10. Y una altura de 20. Y en ese momento es donde existe el cilindro. En realidad el cilindro no existe más como clase. Fíjense que algo tan de entrada que no lo vamos a discutir, tenía de entrada allí, les digo figura 3D, cilindro, prisma trapezoidal, prisma rectangular, prisma triangular, y no lo discuto, tenía todo el sentido. Ahora, cuando yo tengo figura, el cilindro no es una cosa que se arma, más que nada acá. Ahí es donde está el cilindro, FF1 es un cilindro. Y no existe más que ahí. Es simplemente la unión de una base que la puedo armar. De la misma manera, si queremos hacer un prisma, yo me meto hasta la liga era más lindo. Un prisma rectangular, ¿qué sería? New prisma rectangular, y le doy en vez de un cuadrado, un círculo, new rectángulo de 10. Fíjense que el rectángulo lo tengo que crear de 10 por 10. En tiempo de ejecución es donde se asocian y se crean cada uno de los valores. ¿Sí? Ahí es donde
yo voy a tener todos los métodos. Yo podría hacer ahora sysow ff1.getVolumen. ¿Sí? Y ahí voy a imprimir el volumen de la primera figura. Y acá voy a poner ff2. En este momento empieza toda la seguidilla que yo ni siquiera la sabía, de hecho es bochornoso, donde el getVolumen se ejecuta sobre el objeto ff1. El objeto ff1 es aquel que creé allá adentro, que tiene una figura como base. ¿Sí? Pero esa figura que se creó en ese momento, en realidad, la base apunta a algo del tipo círculo. ¿Sí? Yo en código no lo podía ver esto, hasta que no tengo tiempo de ejecución yo no veo que realmente es un círculo. Por eso ahí tengo el building dinámico. Vamos a hacerlo. ¿Hicieron Devine alguna vez en Eclipse en algún lenguaje? Fíjense ahí, lo voy a parar y voy a decir que vaya hasta ese método. Lo marqué con un puntito que aparece por ahí. Me pide cambiar la perspectiva. ¿Sí? Llega hasta ahí, ahí va a parar y no va a seguir ejecutando. Si no va a entrar al método hasta que yo lo tenga. System.out, ahí tiene los objetos, ven ff1, ff2 en el costado. Si amplían en el costado, es el que creamos, ven que tiene una altura que es 20 y dice que la base, ven que ella agrega que es un círculo, chiquitito ahí se va a ver, dice que es un círculo, el ID es 26, lo que ocupa, y adentro si entramos va a tener el tamaño y todo seteado. Cuando nosotros empezamos a ejecutar, ahora, ¿dónde me quedó? Acá. Entra acá y fíjense que dice, el getVolumen era fácil, la figura 3D tiene un solo método, el getVolumen. ¿Y qué dice? This base getArea por this getAltura era ahí. Vamos a eliminar esta ventanita. ¿Sí? This getAltura. Si yo ahora me meto de vuelta, lo que yo estoy simulando en tiempo de ejecución, ¿a dónde va a buscar el getArea? Y ahí es donde se ve el building dinámico. Si yo lo veo como una figura sería 0, pero en realidad ahora base apunta a un círculo. Entonces cuando yo me meto, encuentra pi por radio al cuadrado. ¿Ven que el código en realidad que se va a ejecutar es pi por radio por la altura? Es el mismo código que hemos puesto en cilindro. ¿Sí? No es un código distinto, no es que el código... No, simplemente que lo ordené mejor ahora. Se hace esto porque en tiempo de ejecución se busca, hace pi por radio al cuadrado, sale, ahora entra a la altura, devuelve la altura, sale, imprimió por consola cuando salga de acá el valor del volumen. Ahora entro de vuelta, fíjense que es igual, es una figura 3D, entra de vuelta y le dice base.getAltura, pero es de la figura 2. La base apunta a un rectángulo. Entonces, cuando le pide la altura, en realidad se lo envía el mensaje en este momento y dice lado 1 por lado 2. Y es el mismo código que teníamos para el prisma rectangular. ¿Sí?